Esto es una tabla donde yo voy a representar múltiples cosas que van a ser útiles a la hora de resolver procesos con gases ideales. En ocasiones se va a dar cuenta que el tratamiento de una tabla es para gas perfecto, porque por ejemplo, considerado en un momento u otro, considerado C sub P constante. En esos casos, C sub V constante, en esos casos estamos hablando solamente de gas perfecto, ¿no? Está claro. Para realizar el estudio de los diferentes procesos, nosotros vamos a utilizar el siguiente o la siguiente expresión. Ustedes recordarán cuando estábamos estudiando al principio en la primera ley, trabajo. Nosotros utilizamos un ejemplo particular para resolver la famosa integral de PdV, ¿no? Porque bueno, como ustedes conocen, la integral de PdV no es otra cosa que el valor de la, o sea, lo que nosotros consideramos por la integral de BDP o la integral de VDP, no es otra cosa que el valor del trabajo para un sistema cerrado, simple compresible, y el valor del trabajo para un sistema simple compresible para un sistema abierto. Esos dos términos son importantes. Cuando estudiábamos precisamente trabajo al principio, en la primera ley que definíamos la integral de PdV, nosotros decíamos que para poder resolver esta integral usted tenía que tener muy clara cuál era la relación que había entre la presión y el volumen. Porque si no tenía esa relación de presión y volumen, pues entonces usted no podía resolver esas expresiones, tanto esta como esta. La relación entre la presión y el volumen es determinante para poder resolver estos procesos. Por lo tanto, nosotros vamos a partir este estudio de precisamente una relación como esta que está aquí arriba. Nosotros vamos a decir P por B a la N igual constante. ¿Por qué vamos a emplear esta relación? Porque esta relación nos permite, a partir de la modificación del valor de ese exponente N, nosotros podemos modificar el resultado que va a tener esta relación entre P y B, y por lo tanto podremos ir definiendo diferentes procesos. Esa es la forma en que lo vamos a hacer. Por ejemplo, digamos, pensemos primero, si nosotros estamos en presencia de N igual a 0. Bueno, pues si N es igual a 0, usted lo que está diciendo es que P es igual a una constante. Y si P es igual a una constante, pues entonces usted diría, cuando N vale 0, el valor de P es una constante. Y cuando la presión es constante, el proceso, como tradicionalmente se le llama proceso a presión constante, es un proceso conocido como isobárico. Luego, el proceso isobárico tiene como característica que, por supuesto, la presión se mantiene constante. Ahora bien, ¿cómo se determinará el valor de la variación de energía interna? Bueno, pues simplemente la variación de energía interna no será otra cosa que, bueno, la integral de C sub P de T, ¿verdad? C sub V de T. C sub V de T. Mientras que el valor de la variación de entalpía no será otra cosa que la integral de C sub P de T. Ya de aquí, si usted lo que quiere considerar son valores de C sub V y C sub P constantes, pues entonces usted tendrá que el valor de delta U será C sub V delta T o C sub P delta T, según como usted quiera, el tratamiento que usted quiera dar. Como le decía, en ocasiones voy a hablar de gas ideal, en ocasiones voy a referirme a gas perfecto. Si nos fijamos, por ejemplo, en el calor, quizás primero sea más conveniente determinar cuál sería el valor de trabajo, el valor de la integral de PdV. ¿Por qué? Porque el valor de la integral de PdV es muy simple de determinar, porque como el valor de P es constante, usted dice, si P es constante, sale fuera de la integral y me quedaría P por la integral de dV, que no es otra cosa que delta V. Por lo tanto, esto pasará a ser P por delta V. Y por lo tanto, el calor, que a partir de la primera ley, el calor sería delta U más el trabajo, que va a un sistema simple compresible, lo vamos a considerar como P por delta V, pues entonces en el caso particular de un sistema a presión constante, el trabajo determinado como la integral de PdV sería P por delta V, y este es delta U. Nosotros lo que estaríamos diciendo es que si estamos hablando, por ejemplo, de sustancias o gases perfectos, el calor sería C sub V por el valor de delta P más P por delta V. Pero fíjense en que cuando usted dice que esto es P por delta V,
para un gas ideal, usted lo que está hablando es de que en realidad esto es R por delta T, porque recuerden que P por B es igual a RT. Por lo tanto, ante esta relación, usted puede decir que Q es igual a C sub V más R que multiplica al delta T. Y como conocemos, C sub V más R no es otra cosa que C sub P. Y por lo tanto, entonces, el calor para un proceso isobárico siempre será determinado como C sub P por delta T. Entonces, es lo que escribimos aquí, C sub P por delta T. Claro, como hemos considerado C sub P constante, pues entonces estamos hablando, claro, está de gas perfecto. Si no, por supuesto, estaríamos en esta condición y sería un tratamiento más complejo. La integral de menos V de P, ¿cuánto vale? Bueno, si P es constante, está claro que esta integral tiene que valer 0. O sea, esta integral tiene que ser nulo. Lo cual quiere decir que un sistema abierto en el cual la presión se mantenga constante no puede realizar trabajo con presión expansiva. Es lo que queda claro de esta relación que está aquí. Y este término que yo he agregado aquí, que es la integral de dq sobre t, lo voy a escribir, aunque todavía ese término nosotros no le vamos a dar empleo, porque en realidad este término no es otra cosa que la definición de entropía, que vamos a ver en segunda ley, pero no obstante nosotros vamos a ir agregando el resultado de esta magnitud. Fíjense que si ese término que está aquí, la integral de dq sobre t, y q no es otra cosa que C sub p delta p, pues entonces esto va a terminar siendo C sub p logaritmo de T2 sobre T1. Considerando, por supuesto, C sub p como una constante. Y la relación que existe cuando P es constante, piensen en la ecuación de estado, P por V igual a RT, y si P es una constante, es lo mismo que decir que B entre T se mantiene constante, que es la relación que vamos a utilizar para el caso en el cual el proceso es un proceso isobárico. Ahora bien, a seguir, pensemos en que N, por ejemplo, pueda ser capaz de valer 1. Bueno, pues si N vale 1, entonces usted se encuentra con que si N es igual a 1, usted se va a encontrar con que P por V es igual a una constante, que fue precisamente el caso que estudiamos cuando vimos la definición del trabajo compresible para un sistema cerrado en el estudio de primera ley. Bueno, si P por B es igual a constante, usted viene a la ecuación de estado y dice si P por B es igual a una constante, es porque en realidad T tiene que ser constante. Porque ya R es constante, si esto es una constante, porque esto tiene que ser constante. Luego entonces, la temperatura es igual a una constante y estaríamos en presencia de un proceso isotérmico. Este proceso isotérmico implica que, por supuesto, la variación de energía interna y la variación de entalpía tienen que ser iguales a 0, porque solamente son términos funciones de la temperatura. Por lo tanto, estos dos términos tienen que ser nulos. Bueno, entonces, el trabajo, que es la integral de P de B, cuando usted viene a resolver el valor de la integral de P de B para un proceso en el cual P por V es igual a una constante, queda claro que el valor de esa P no es otra cosa que esa constante dividido en valor del volumen. Por lo tanto, cuando usted sustituya esta P por el valor de una constante, esa constante saldría fuera de la integral y quedaría la integral de dB sobre B. Por lo tanto, lo que estamos hablando es que el resultado de este trabajo, que es la integral de P de B, para un proceso donde P por B se mantiene constante, o sea, un proceso que es isotérmico, usted se va a quedar con que esto es el logaritmo, o la constante, por supuesto, ¿no? Ahora, la constante, ¿qué cosa es? La constante no es otra cosa que P por V. Y fíjense que no especifico ni P1 ni P2, porque en realidad P por 1, P1 por B1 es igual a P2 por B2, a P3 por B3, y todos las P y B que se manifiesten a lo largo de ese proceso. Sería logaritmo de el volumen 2 sobre el volumen 1. Y por lo tanto, como en un proceso isotérmico, usted se va a encontrar que la variación de energía interna es igual a 0, pues entonces, cuando usted viene a la primera ley, se va a dar cuenta que el calor tiene que ser igual al trabajo. Y si el calor es igual al trabajo, pues entonces, tanto este término como este deben tener el mismo resultado.
Si hablamos de la integral de menos v de p, bueno, pues entonces haciendo algo muy similar a esto, como mismo usted, para resolver la integral de menos v de p, usted sabe que p por b es constante, como mismo usted hizo con el tratamiento que dio arriba cuando quiso despejar la presión, usted puede despejar el volumen, o despejar la presión y dejar el volumen. Por lo tanto, usted se va a quedar con que el volumen no será otra cosa que una constante dividida la presión. Y si esa constante dividida la presión usted la sustituye dentro de esta integral, usted se va a encontrar que el resultado va a ser menos, ¿verdad?, la constante por el logaritmo de la presión 2 sobre la presión 1. Y si invierte los valores de las presiones, se va a quedar con que este signo es positivo. Entonces usted podría haber puesto aquí adentro P por V logaritmo de P1 sobre P2. Noten que son exactamente iguales. Simplemente lo que ocurre aquí es que aquí es P2 P1 y aquí es P1 P2. Pero como P por V, P1 por V1 es igual a P2 por V2, usted podría haber dicho P1 entre P2 es lo mismo que V2 entre V1. Y por lo tanto, aquí quedaría PV logaritmo de V2 en V1, lo mismo que esto y lo mismo que esto. Lo cual tiene sentido, porque cuando usted estudió el diagrama PV, en el diagrama PV, recuerdan que hablamos de un proceso P por B igual constante. Y dijimos que el área bajo la curva era la integral de P de B y el área tras la curva era menos la integral de V de P para cualquier proceso, por supuesto, cuasi estático. Pero para el caso particular de un proceso que ocurre con temperatura igual constante, o sea, isotérmico, usted tiene la característica de que esta línea que se encuentra aquí, que no es otra cosa que una hipérbola equilátera, tiene la misma área bajo la curva que el área que tiene tras la curva. Y por eso es que en realidad el valor de la integral de menos v de p, que sería el área tras la curva, es exactamente igual al valor que tiene la integral de p de b, que es el área bajo la curva. Eso solamente ocurre así para el caso de un proceso p por v igual constante. Porque esta línea, que como ya se lo repito, es o tiene comportamiento hiperbólico, o sea, es una hipérbola, que es una hipérbola equilátera porque tiene ambas áreas similares, tanto tras como bajo la curva. Entonces, cuando considera la integral de q sobre t, y usted viene a representarla en este extremo, usted dice cuál es el calor. PV logaritmo de B2B1. Cuando usted sustituye a PV logaritmo de B2B1, recuerden que PV es una constante, lo sustituye aquí, esta T sale hacia afuera, porque estamos hablando de un proceso que ocurre a temperatura constante. Por lo tanto, si la T es constante, sale afuera, y me va a quedar aquí afuera PV entre T. Y PV entre T no es otra cosa que R. Logaritmo de V2 sobre V1. Recuerden que esto, por supuesto, esto que está escrito aquí, P por 20T, no es otra cosa que la R particular del gas. Luego, en realidad, en la definición de la integral de dq sobre t para el caso de un proceso isotérmico sería R logaritmo de B2 sobre B1. Y como queda claro, la relación que cumple, ya lo sabemos, es P por B igual a una constante. Ese es el caso especial en el cual n vale 0. Ahora, si estamos ante la presencia de un proceso en el cual, por ejemplo, n vale igual a k, recuerden que k no es otra cosa que C sub P entre C sub V, o sea, el exponente adiabático en la relación entre los calores específicos a presión constante y a volumen constante, pues entonces nos quedaremos con una relación P por V a la K es igual a una constante. Si P por V es una constante, usted se encuentra P por V a la K igual a una constante, usted se encuentra en que el valor de N es igual a K y ese proceso recibe el nombre de proceso adiabático. Un proceso como este, donde P por B a la K igual constante, recibe el nombre de proceso adiabático. ¿Cómo se determina el valor de del cambio de energía interna y el cambio de entalpía? Igual, como la integral de CV de T o la integral de C sub P de T. O sea, no hay modificaciones en cuanto a la forma en que se determina el cambio de energía interna o el cambio de entalpía. Con respecto al calor, bueno, lógicamente si el proceso es adiabático, lo que está diciendo es que no hay calor, entonces el calor aquí sería 0. Luego ya la integral de P de B, usted dice, bueno,
si yo quiero resolver la integral de P de B, yo ya sé que necesito conocer la relación entre la presión y el volumen. Pero como sabemos, esa presión por ese volumen elevado al exponente adiabático es igual a una constante. ¿De dónde? Usted puede tomar que esa presión es igual a una constante por V a la menos K, que no es otra cosa que, por supuesto, la constante sobre V, ¿no? Usted sustituye entonces en esta expresión el valor de P como la constante por V a la menos K de V. Cuando usted integra esto, le queda que sería una constante que multiplica a V a la menos K más 1 sobre menos K más 1 evaluado entre los estados 1 y 2. De donde entonces quedaría la constante que multiplica a V2 a la menos K más 1 dividido menos K más 1 menos V1 a la menos K más 1. Ocurre que como esta constante, ustedes saben que esta constante que está aquí no es otra cosa que P1V1 a la K igual a P2V2 a la K, porque se mantiene constante esa relación. Usted puede entonces multiplicar esta constante por estos dos términos. Y lo voy a hacer con un poquito más de pausa para que recuerden que lo hago solamente la primera vez, ¿no? Es decir, esta constante la voy a multiplicar por V2 a la menos K más 1 menos la constante a la V1 menos K más 1, todo eso sobre menos K más 1, pero lo voy a invertir porque es más cómodo decir 1 menos K, ¿no? 1 menos K. Y por lo tanto entonces ahora lo que tengo que definir es cuál es la constante o de qué manera voy a sustituir la constante dentro de esa expresión. Y lo que voy a hacer es sustituirla convenientemente, quiere decir, en este caso yo voy a sustituir la constante por P2V2 a la K. Quiere decir, P2V2 a la K, que no es otra cosa que el valor de esta constante, como ya sabemos, multiplicado por V2 a la menos K más 1, menos el valor de esta constante, y ahora la voy a sustituir como P por P1V1 a la K. Fíjense que estoy sustituyendo la constante de manera conveniente, y no es precisamente la misma en los dos lados, que es el mismo valor porque es constante, ¿no? Multiplicado por B1 a la menos K más 1. Todo eso dividido 1 menos K. Lógicamente aquí hay un V2 a la K que se va a ir como un V2 a la menos K. Y un V1 a la K que se va a ir como V1 a la menos K. Quedando entonces V2 a la 1 y V1 a la 1. Por lo tanto, esta expresión terminaría siendo P2 V2 menos P1 V1, todo eso dividido 1 menos K, que no es otra cosa que el valor de este P de B. Luego entonces yo voy a sustituir aquí P2 V2 menos P1 V1 sobre 1 menos K. Y eso para la integral de P de B. Para la integral de menos V de P el tratamiento es un poquitico más largo, porque en realidad para el tratamiento de la integral de menos V de P, vamos a trabajarlo ahora, lo que nosotros hacemos en realidad es determinar cuál es el de P. Porque el tratamiento similar a este sería extremadamente largo. Es más cómodo hacerlo, decir que si estamos en la condición en la cual P por B a la K es constante, nosotros decimos si P por B a la K es constante, por supuesto P, como habíamos visto, es igual a una constante por B a la menos K. Luego, este tratamiento lo vamos a hacer a partir de la determinación del dP sobre dB. Luego, la determinación de dP dB con respecto a este dP, ¿qué cosa sería? Sería menos, sino menos que viene aquí adelante, la constante de K por V a la menos K menos 1. Ese es el valor del dP. Luego, cuando yo sustituyo ese valor del dP menos la integral de V de P, me quedaría menos la integral de V multiplicada por el dP. Y el dP no es otra cosa que menos constante de K
V a la menos K menos 1 multiplicado por dB. Por lo tanto sería constante con un signo negativo delante que multiplica a K, que multiplica, que también es constante, a V a la menos K menos 1 por D1. Lógicamente, este menos y este menos se van, esta constante y esta K salen fuera, entonces me quedaría K, que multiplica a la constante, que ya sabemos que es PB a la N, o PB a la K, que es el valor de la constante, que multiplica a la integral de V a la menos K por dB. Y el valor de esa integral de V a la menos K dB es K multiplicado por la constante multiplicado por el valor de esta integral, no es otra cosa que V a la menos K más 1 sobre menos K más 1. Evaluado entre 1 y 2. Sustituyendo entonces, nos quedaría la constante multiplicada por K, multiplicada por V2, evaluando el 2 y 1, a la menos K más 1, menos V1 a la menos K más 1, todo eso sobre 1 menos K. Y entonces aquí voy a hacer exactamente lo mismo que hice anteriormente, solo que no lo voy a escribir porque ya es lo mismo, es decir, la constante esta la voy a sustituir aquí por P2V2 a la K, quiere decir sería P2V2 a la K, que multiplica a V2 a la menos K más 1, menos P1 V1 a la K, que multiplica a V1 a la menos K más 1. Todo eso sobre 1 menos K, y aquí delante, por supuesto, el valor de esta K, ¿no? Luego, entonces, este V2 a la K se va con este V2 a la menos K, este V1 a la K se va con este V1 a la menos K, y me queda V2 a 1 y V1 a la 1. Por lo tanto, esto sería igual a K, que multiplica a P2 V2 menos P1 V1, todo eso sobre 1 menos K. Y eso es lo que yo voy a sustituir entonces como el valor de menos la integral de V de P cuando P por B a la K es constante. Luego esto quedaría aquí como K, que multiplica a P2V2 menos P1V1 sobre 1 menos K. Fíjense que la diferencia que hay entre el valor de la integral de V de menos V de P y el valor de la integral de P de B es solamente la multiplicación por el valor de K delante de este término. Luego, el valor de la integral de d sobre t, en este caso, como q vale 0, pero por lo tanto sería también nulo. Y la relación que existe para un proceso como este, o sea, para un proceso diabático, las relaciones son dos bastante importantes que usted puede extraer a partir de la ecuación de estado y de la relación P por B a la K igual constante. Si quiere se puede hacerla, puede realizar si quiere, pero tienen esta característica. T1 es igual a P1 elevado a la K menos 1 sobre K. Y hay otra relación también, que sería T1 igual a V1 sobre V2 a la K menos 1. La diferencia está en que en este caso los volúmenes son V1, V2 y no P2, P1 como aquí, y que el exponente es K menos 1 y no K menos 1 sobre K. Es la diferencia fundamental entre una y la otra, pero son dos expresiones o dos relaciones que se cumplen para un proceso adiabático. Eso es importante tenerlo claro. Ahora, si ahora, por ejemplo, digamos, n fuera infinito, por hablar de otro proceso. Si n fuera infinito, eso es como si usted dijera, si n es infinito, ¿no? Pues entonces estaría hablando de P por B a la infinito igual a una constante, ¿no? Bueno, esto podría haberse interpretado como P a la 1 sobre infinito por V igual a una constante. Y por lo tanto, 1 sobre infinito tiende a 0 y esto tiende a ser 1, por lo tanto, el volumen es igual a constante. Por lo tanto, si esto tiende a infinito, si n es igual a infinito, pues entonces estaríamos hablando de un proceso a volumen constante. Quiere decir, un proceso en el cual V se mantiene
constante y es un proceso conocido como isocórico. Bueno, también puede ser llamado isovolumétrico si usted quiere, ¿no? Pero isocórico es más, término más común. Bueno, aquí también ocurre exactamente lo mismo. La integral de C sub v de t es la que se utiliza para determinar la variación de energía interna. La integral de C sub p de t es la que se utiliza para evaluar el cambio de entalpía. El calor, bueno, cuando usted viene a un proceso a volumen constante, es lógico que en un proceso a volumen constante el valor de la integral de P de B tenga que tener valor nulo. Porque por supuesto, si no hay variación de volumen para un sistema cerrado, no puede haber trabajo de compresión, expansión. Y si este trabajo vale cero, pues entonces el calor no tiene otra alternativa que ser igual a la variación de energía interna. Porque el trabajo vale cero. De la primera ley entonces nos quedaría que este calor no sería otra cosa que C sub V por delta T. Por supuesto, cuando pongo C sub V delta T, estoy hablando de calor específico constante, ¿no? C sub V delta T es la forma de determinar el calor para un proceso a volumen constante para el cual el trabajo de expansión o compresión cuando el sistema es cerrado, o sea, la integral de P de B es nulo, y cuando estemos hablando de menos la integral de V de P, lo que estaríamos hablando simplemente sería de menos V por delta P, porque al V ser constante sale fuera de la integral y queda la integral de P, que es por supuesto delta P. Y de esa manera, cuando usted sustituya el calor dentro de esta integral de dq sobre t, ¿con qué se va a quedar? Con que en realidad esto sería C sub V por el logaritmo de T2 T1. Y así usted tendría el valor de la integral de dq sobre t para este proceso a volumen constante. Lógicamente, la relación que hay para este proceso a volumen constante es que por la ecuación de estado, P por B igual a RT, si el volumen es constante, lo que está diciendo es que en realidad la relación T entre P es constante, o P entre T, como quieran ponerlo. La relación P entre T es igual a una constante, lo cual quiere decir que P1T1 es igual a P2T2 y así sucesivamente, para el caso de un proceso a volumen constante. Bueno, solamente me queda una última aplicación, y que es el hecho de cuando n, por ejemplo, sea igual a n, ¿no? Por utilizar ese valor para cualquier valor posible de n, ¿no? Bueno, si el valor de n, o si este n toma ese propio valor, pues entonces a ese proceso no se le conoce con ninguno de estos nombres, sino que se conoce como un proceso para el cual se define, ¿no? Como un proceso politrópico, porque el exponente que utiliza es un exponente n. Luego, este n recibe el nombre de exponente politrópico del proceso y que por supuesto no está obligado a un valor como pasa con el caso del P por B a la K, que es un exponente que tiene un valor determinado por la relación de los calores específicos. En el caso del exponente politrópico es un valor cualquiera en principio, ¿no? Fíjense que si usted hubiera representado, por ejemplo, cada uno de esos procesos en un diagrama PV, usted estaría hablando, quizás ahora le quede más claro lo que me refiero con respecto a n, usted estaría hablando de lo siguiente. Si usted está hablando de un proceso a presión constante, este sería el proceso. Y un proceso a presión constante estaba presente cuando n era 0, ¿verdad? Si usted está hablando de un proceso a volumen constante, usted está hablando de un proceso para el cual n era igual a infinito, como acabamos de ver hace un momento. Si usted está hablando para un proceso para el cual, por ejemplo, P por B es igual constante, entonces estaríamos hablando de un proceso para el cual n vale 1. Y el valor de un proceso con n igual a k, ese k es mayor que 1 para el caso del aire, por ejemplo, pues entonces, y como siempre la relación como k es la relación entre calores específicos, C sub P sobre C sub V, y siempre el calor específico a presión constante es mayor que el calor específico a volumen constante para la mayoría de las sustancias, para todas las que no sean líquidas, por supuesto, o sólidas, pues entonces este valor de K siempre es mayor que la unidad. Y si eso es así, este término sería n igual a K. Ahora, fíjense que el valor de n puede tomar valores que estén por encima de K, por debajo de K, pueden ser incluso valores que pasen a este lado o que pasen para esta parte de aquí abajo del proceso. Y eso permite que el
modificando el valor de N, usted puede tener infinitos procesos aquí, aunque estos son, por supuesto, los procesos que por excelencia nosotros vamos a considerar. Bueno, cuando usted esté en presencia de un proceso donde P por B a la N es constante, pues entonces esto no se va a modificar, como es lógico, ni esto tampoco se va a modificar, porque la variación de entropía y la variación de energía interna, como pueden ver, después de determinadas prácticamente estas columnas en la tabla, son siempre determinadas de la misma forma, como solamente funciones en la temperatura y a través del integral de C sub P o C sub V de T, según sea el caso. En el caso del trabajo, por ejemplo, el integral de P de B para un proceso no tiene por qué haber diferencias entre esta relación y la que yo determinaría si P por B a la N es constante, porque en realidad yo lo hice para P por B a la K constante. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es decir que cuando yo determine este trabajo para ese proceso en el cual P por B a la N es constante, lo que yo voy a obtener va a ser exactamente lo mismo que obtuve aquí, solo que debajo, en vez de tener 1 menos K, voy a tener 1 menos C, ¿no? Y lo mismo me va a pasar con la integral de menos V de P. Va a ser exactamente igual al valor que determiné aquí, solo que en vez de K voy a tener N. Por lo tanto sería P2V2 menos P1V1, todo eso sobre 1 menos N. Y de esa manera me quedan determinados estos trabajos que son exactamente igual que estos, solo tengo que tener en cuenta que aquí lo que uso es el exponente adiabático K, y aquí lo que uso es el exponente politrópico N. Bueno, el valor del calor, si usted se fija en la primera ley, como decíamos, ¿no? Q igual a delta U más trabajo, o P de B, P delta B, ponerlo igual que P por delta B, pues entonces nosotros tendríamos Q sería igual a la variación de energía interna. La variación de energía interna para un gas perfecto sería C sub V delta T. Y el calor, el trabajo P por delta B, no sería otra cosa que este, sería P2 V2 menos P1 V1 sobre 1 menos N. Fíjense que P2 V2 para un gas ideal no es otra cosa que RT2 y P1 V1 es RT1. Por lo tanto, en realidad, esto, como haber dicho, Q igual a C sub V delta T más RT2 menos RT1, todo eso sobre 1 menos N, que sería decir R sobre 1 menos N que multiplica a delta T, porque sería T2 menos T1. Y por lo tanto, C sub V más R sobre 1 menos N, todo esto que multiplica a delta T es el calor. Y a todo esto que está aquí, podemos llamarle C sub N. Y entonces sustituir aquí el valor del calor como C sub N, como si fuera un calor relacionado con un proceso politrópico, un calor específico relacionado para un proceso politrópico, igual a C sub N delta T. Y lógicamente entonces aquí quedaría C sub N logaritmo de T2 T1. Noten que todos los procesos, por ejemplo, todas las determinaciones de Q sobre T son exactamente iguales con respecto, o sea, el término logarítmico que queda es solamente en función de la temperatura, salvo para el caso en el cual P por B es constante, donde hay una diferenciación porque es logaritmo del V2 con respecto a V1. Las relaciones que se mantienen para este proceso politrópico son exactamente las mismas relaciones que se mantienen para el proceso adiabático, pero cambiando el exponente. Quiere decir, aquí tendríamos P2, P1 sería igual a P2, P1 elevado a la N-1 sobre N. Y de la misma manera, también T2, T1 sería igual a V1 sobre V2 a la N menos 1. Y ahí tendríamos una tabla que permite resumir todo la determinación de trabajo, calores, variación de energía interna para diferentes tipos de procesos. En realidad son los procesos que usted va a estudiar a lo largo del curso, porque muchos de los procesos que ocurren en la realidad, en equipos, en dispositivos, se pueden aproximar a algún tipo de esos procesos. Y por lo tanto usted puede emplearlo. Claro, recuerde que esta tabla combina tratamiento de gases ideal y gas perfecto también. Porque cuando nosotros consideremos el sub P constante, como en el caso particular aquí y otros que hemos visto, usted está hablando de
caso de gas perfecto, CSUP constante. Cuando usted determina, por ejemplo, la integral de CVDT, no está diciendo que CSUP va a ser constante, aunque después sobre la misma línea lo haya hecho, ¿no? Por lo tanto, hay una mezcla de tratamiento de gas ideal y de gas perfecto siempre y cuando usted considere CSUP o constante y CSV constante o no lo haga. Recuerde que eso es aproximable utilizando un CSUP o un CSV medio entre dos valores determinados de temperatura cuando el rango de temperatura no es muy grande. O sea, para que tengan claro por qué se usa muchas veces ese valor constante del CSUP y CSV, que es una práctica común en la termodinámica. Hasta aquí lo que nosotros queríamos ver con respecto a los gases ideales. Pudieran, si quieren, o sea, pueden estudiar un tratamiento común que existe para gases que ya no son ideales, que son para gases reales, del cual solamente les vamos a mencionar un aspecto. En realidad, si usted quiere profundizar en eso, puede verificarlo, puede revisar su bibliografía y se va a dar cuenta de que nosotros, cuando estemos en presencia de si la ecuación de estado que nosotros conocemos, P por B igual a RT, si usted pasa RT para el lado de acá, usted tendría PV sobre RT igual a 1, ¿verdad? Eso queda claro, desde el punto de vista matemático esto es cierto. Ahora, si en lugar de poner eso, yo sustituyo este 1 por una Z, a esta Z, yo le voy a llamar factor de compresibilidad. Factor de compresibilidad. Y ese factor de compresibilidad, bueno, pues cuando ese factor de compresibilidad sea igual a 1, usted está en presencia de un gas ideal, porque por supuesto está cumpliendo con esta expresión. Cuando ese centro sea diferente de 1, usted estaría en presencia de un gas real. Bueno, ya la forma en la cual se determina el valor de factor de compresibilidad para un gas determinado, en el caso que usted quiera dar tratamiento real a algún gas, usted puede conferirlo en su bibliografía, son a partir de tablas y nomogramas que se han hecho para un número importante de gases. Esa es una de las opciones que usted tiene para dar tratamiento a los gases reales. También tiene una opción, quizás un poco más precisa, que es utilizar ecuaciones de estado que por supuesto no son estas ecuaciones de estado para gases reales, de las cuales hay muchas, Penn-Robinson, o sea, hay muchos tipos de ecuaciones que permiten el tratamiento de los gases como gases reales y que cada una de ellas tiene determinada aplicación en una región, en otra, por unas sustancias para otras, o sea, en fin. Hay un tratamiento para gases reales que no es objetivo en realidad de lo que nosotros vamos a estudiar, solamente se los menciono para que tengan claro que a partir de esta misma expresión usted puede derivar el tratamiento de gases reales si utiliza este factor de compresibilidad, que no es más que una generalización que se hace del comportamiento de los gases ante modificaciones de presión, volumen y temperatura. Hasta ahí lo que nosotros íbamos a ver en esta conferencia. ¿Qué es lo que nosotros vamos a estudiar ahora a seguir? Bueno, a seguir lo que vamos a estudiar son las mezclas de gases ideales. ¿Por qué las mezclas de gases ideales? Bueno, porque las mezclas de gases ideales cumplen con determinadas leyes. Bueno, la más importante de todas es que una mezcla de gases ideales es un gas ideal, ¿no? Esa es una de las cosas más importantes. Pero cumple con un conjunto de leyes que son necesarias para el estudio de procesos donde se presentan comúnmente mezclas de gases. Por ejemplo, como es el proceso de combustión, donde usted tiene la combustión de incluso pudiera ser una mezcla de gases que tiene inicial, que es un combustible, y usted termina con unos gases de combustión que también, por supuesto, terminan siendo una mezcla de gases, en este caso de combustión, gases producto de la combustión. Y el estudio de las características y las leyes que cumplen esas mezclas es importante para poder entender procesos que va a estudiar después. Por eso es el próximo tema que nosotros vamos a ver. No solamente para el caso de la combustión, sino también porque, digamos, hay un fenómeno muy estudiado en la técnica que es el proceso ciclométrico, o sea, es el proceso que siguen las mezclas de gases cuando una de las sustancias gaseosas tiene la posibilidad de cambiar de fase. Por ejemplo, como ocurre en el aire atmosférico, que tiene una cantidad de vapor de agua y que bajo determinadas circunstancias ese vapor de agua puede pasar a ser líquido, o incluso una determinada cantidad de líquido puede pasar a formar parte de esa mezcla de aire atmosférico. O sea, este tratamiento también vamos a estudiarlo dentro de este tema. Hasta aquí lo que vamos entonces a tratar en esta conferencia.